Soy Gonzalo López Alba, cronista político desde el año 1982 y acabo de publicar mi primera novela, Los años felices, de la editorial Planeta, que reconstruye la historia de España desde el principio de la transición hasta los primeros años de la crisis. La novela, la trama fundamental es una trama de ficción, pero tiene un decorado que es la historia más reciente de nuestro país, las décadas que probablemente han sido más cambiantes y convulsas, y el hilo conductor, aunque hay un amplio elenco de personajes de todas las generaciones vivas, son tres personajes que pertenecen a la generación del baby boom, la más numerosa de nuestra historia, y a través de sus vivencias y de sus trayectorias personales, que van acompasadas a los cambios que hemos vivido, pues se intenta hacer un retrato de los cambios que se han producido en este país durante los últimos 40 años. Los tres personajes principales de la novela tienen una característica común, y es que los tres salen de un mismo pueblo, un pequeño pueblo en el norte de España. Dos de ellos tienen un origen muy humilde, el tercero un poco más acomodado, pero a los tres les une que consiguen alcanzar el éxito en sus respectivas profesiones y muchos de sus sueños, antes de que, como les ha ocurrido a miles de españoles, con la crisis pues topen de bruces con una realidad muy distinta a la que vivieron durante la mayor parte de sus vidas. Los tres personajes han sido elegidos en sus actividades profesionales y en sus características personales como simbólicos de otros muchos personajes que podríamos encontrar o haber encontrado durante estos años en la calle, unos por sus conflictos, digamos, íntimos, otros por cómo desde unos orígenes muy humildes consiguen alcanzar no solo el éxito profesional, sino la riqueza, y acaban contaminados por valores espurios que les llevan a la cárcel. En definitiva, son, como decía, personajes de ficción construidos con retazos de muchos personajes y situaciones que perfectamente podrían darse en la realidad. Sí, el nombre de todos los personajes tiene una intencionalidad evidente, o por lo menos ha sido así cuando yo los iba bautizando. Fausto, como todo el mundo sabe, es alguien que vendió su alma al diablo. Aretino fue un escritor de libelos. Erasmo fue una referencia del protestantismo y también un santo del calendario católico. Ovidio es el poeta de Proteo, que cambiaba y se iba adaptando a las diferentes necesidades, y es lo que le ocurre, y a las circunstancias de su vida, y es lo que le ocurre al protagonista que lleva ese nombre. La transición fueron unos años felices si se recuerda algo que parece que muchas veces se está olvidando, y es que es lo que sucede después de 40 años de dictadura, de un periodo triste, oscuro y gris, como no puede dejar de ser una dictadura. Digo que hay cierta confusión con la transición porque parece que desde la muerte de Franco hasta ahora hemos estado viviendo la transición, pero en términos históricos la transición solo son 3 años, los que van desde la muerte de Franco en el 75 a la aprobación de la Constitución en el 78. Y a partir de ahí, en lo que hemos estado viviendo es en una democracia plenamente homologable a cualquier democracia occidental. En la medida en que estas más de 3 décadas de vida democrática han sido también un periodo de prosperidad económica, de progreso y avance en derechos, en libertades, fueron unos años felices, sobre todo si se lo comparan con lo que vino después. Y también con lo que había antes. Con lo que había antes y con lo que vino después. Lo que había antes porque fue una dictadura, y lo que vino después porque es esta crisis que se está llevando por delante la vida y las aspiraciones de muchos miles de españoles. Yo no he conocido la escuela de periodismo que había antes de la Facultad de Ciencias de la Información. Yo soy licenciado en esa Facultad de Ciencias de la Información, y lo que te puedo decir es que, en mi opinión, el periodismo es un oficio, más que una profesión. Un oficio es aquello que uno va sabiendo hacer a medida de práctica, de ejercicio, de aprendizaje. Ahora bien,
Creo que al mismo tiempo la facultad es un paso necesario e imprescindible, no porque te enseñe a hacer periodismo, sino porque te da un bagaje cultural que es imprescindible para cualquier persona que quiera desarrollar un trabajo de estas características. Al periodismo probablemente se puede llegar desde muchas vías. Yo no estoy en contra de que sean periodistas personas que han estudiado otras carreras y hayan decidido volcar sus conocimientos a través del periodismo, o que sin haber estudiado ni periodismo ni otra carrera, a lo largo de una trayectoria profesional, demuestren una ejecutoria propia de un periodista. Lo que sí estoy radicalmente en contra es del criterio de que periodista puede ser cualquiera. Desde mi punto de vista, no es periodista el que ve un accidente y lo tuitea, o el que ve una circunstancia concreta y hace una foto. Eso es un testimonio, pero eso en sí mismo no es ser periodista. La figura del terrorista de Al-Qaeda aparece porque, en la medida en que la novela intenta reflejar los principales acontecimientos que se han producido en ese periodo de 40 a 50 años, era inevitable que estuviera ahí también presente. Es un fenómeno, yo creo que muy complicado, que no se puede dar una respuesta en 5 segundos. Pero probablemente en todo ese tipo de actividades terroristas tiene mucho que ver la situación en la que están los países de los que salen esos terroristas, la situación de pobreza, de marginalidad, y muchos de los que se alistan en bandas terroristas de ese carácter están llevados por un fanatismo que suele ser el refugio que encuentran personas que están sumidas en la desesperación. Sí, la estructura estaba planificada porque desde el primer momento mi objetivo era intentar, por decirlo de alguna forma, sintetizar en unas 400 páginas 40 años de historia. De tal forma que cuando el lector termina la novela, por un lado haya pasado unas horas agradables de lectura entretenida y, si se me permite la vanidad, con una cierta calidad literaria, y al mismo tiempo que le quede una panorámica general de cuál ha sido la historia de nuestro país en estas décadas. Entre otras cosas por una razón fundamental, y es porque me parece que en los tiempos que vivimos es fundamental, para entender el presente y encarar adecuadamente el futuro, tener un conocimiento de nuestro pasado. Bueno, quizá la respuesta se pueda unificar tanto en la política como en el periodismo, porque tanto la política como el periodismo han sufrido una desviación hacia el espectáculo. Desde mi punto de vista, en la política se hace mucha política sin política y hay demasiada ideología sin ideas, y en el periodismo ha habido lo que yo diría un secuestro del periodismo por la comunicación del espectáculo. Bueno, el proyecto que tengo ahora es conseguir que esta novela se difunda, cuente con el mayor número de lectores y tenga una buena acogida entre ellos. Obviamente, no sé quién lo dijo, pero seguro que lo dijo alguien y hace mucho tiempo: cuando un escritor se pone a escribir una novela, antes la ha escrito en la cabeza. Y obviamente esta novela, como te decía, ya rondaba por mi cabeza mucho antes de ponerme delante del teclado, y hay otras que obviamente también están en mi cabeza. En la medida de lo posible, y si los lectores me ayudan, mi propósito es seguir el camino de la literatura, que ha sido mi ambición de toda la vida.